central en su patogenia, y la terapia actual en el cáncer requiere un monitoreo continuo para establecer el riesgo y establecer una terapia profiláctica temprana. Hay varios, tenemos el estudio CAS, tenemos los criterios de Corana, el que está más familiarizado con los criterios de Corana, y parece ser que los anticoagulantes orales directos, con base a la evidencia publicada en este año, ya están indicados sobre las heparinas de compuesto molecular, con base a los estudios. Habría que esperar nuevamente la publicación de las guías que hace la ICCP, la recomendación que hace, pero con base a esta evidencia podemos concluir que ya podemos utilizar con cierto grado de seguridad y certeza el uso de rivaroxaban. Así que pues con esto culmino mi charla. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar una excelente ponencia del doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. El doctor Baruch Díaz Ramírez egresó de la Facultad de Medicina de la UNAM, cuenta con un posgrado en Políticas de Salud Global por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, cursa un posgrado en Epidemiología por la UNAM. Durante su práctica médica colaboró en proyectos de investigación como parte del equipo de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Se hizo cargo del proyecto inaugural de la unidad mixta de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, es médico certificado en Medicina del Viajero por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Actualmente desarrolla programas de difusión enfocados a fomentar una cultura de medicina preventiva en viajeros. Doctor Baruch, además somos compañeros en la facultad, pertenecemos a la misma dependencia. Un gusto saludarlo. Paso. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya es la última ponencia, seguro ya están cansados. Vamos a hacerla más ligera. Ahora les voy a dar datos relevantes en el tema de viajeros internacionales, no así de la población general mexicana o de la población general de alguna parte del mundo en especial, pero sí de la población general de viajeros internacionales, ¿no? Que tiene determinantes sociales, determinantes de salud propias de los viajeros internacionales. Sabemos que ellos, o la gran mayoría de los viajeros internacionales, pertenecen a un estrato social de altos recursos, alto nivel socioeconómico, tienen una carga de enfermedades crónico-degenerativas con mayor intensidad que las infectocontagiosas, en fin, son personas de una edad de entre 25 y 40 años, generalmente jóvenes, y bueno, eso es, digamos, que lo característico de la población para meterlos en el contexto de los viajes internacionales. ¿Okay? Para esta presentación se hizo una revisión estructurada de artículos publicados después del año 2000 en PubMed y en Medline, las bases de datos, las palabras clave aquí las pueden ver. Se excluyeron los reportes de caso y las series de caso, se obtuvieron 6.310 títulos, 143 de ellos relacionados con los vuelos y de esos 74 se incluyeron en la revisión que se hace para esta presentación. ¿Okay? Brevemente, la historia que tiene que ver con vuelos, con viajes internacionales y trombosis venosa del viajero. Pues en 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Simpson observó un incremento 6 veces mayor de muerte súbita por embolismo pulmonar en personas que permanecían periodos largos de inmovilidad asociadas con los pues, del ejército, ¿no? De Londres, sobrevolando bueno, durante la Guerra Mundial. En 1950, Homans reporta por primera vez una trombosis venosa después de un vuelo de 14 horas, paradójicamente en un cirujano. En 1977, Stack describe un par de embolismos pulmonares en viajeros de clase turista, económica, y entonces le denomina el síndrome de clase turista, ¿no? Y es así como también se conoce como síndrome de clase turista. Entonces, para los que tienen recursos, viajar en clase de negocios o business class, primera clase, bueno, es un factor protector. En 1986, Sarvers-Varan observó una incidencia del 18% en muertes súbitas asociadas con embolismo pulmonar después de vuelos prolongados. Y para 1990, los medios de comunicación ya le dan una importancia relevante a este tema, debido a que pues, afecta a una población importante, un sector de la población importante para los medios de comunicación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la incidencia?
Bueno, la incidencia de la trombosis venosa del viajero, generalmente, bueno, la mayor parte de los artículos de publicaciones científicas están concentrados en este apartado, en medir la incidencia, en medir las tasas de incidencia acumulada, el riesgo absoluto, el relativo, y entonces tenemos que la tasa de incidencia es de 3.2 por cada 1000 viajeros por año, ¿no? Y aquí vemos el intervalo de confianza, que si se fijan está bastante, bueno, está separado del 0, que es 1.8 a 5.6, del 1, de la unidad, perdón. Luego tenemos que la elevación del dímero D es un factor determinante en la fisiopatología y en la generación de la trombosis venosa del viajero, ¿no? Como también lo es en todas las trombosis. Es 12.2% de los viajeros de clase turista y se eleva también en 7.2% de los viajeros de primera clase. Entonces, esto nada más es para ejemplificar que tanto los viajeros de clase turista como los de primera clase cuentan con este riesgo, sin embargo, sí es menor en viajeros de primera clase, ¿no? El riesgo absoluto, en términos de valores absolutos, es 215 por cada millón de viajeros en vuelos mayores a 4 horas y de 793 por cada millón de viajeros en vuelos de más de 16 horas. Entonces, aquí podemos ver una de las características de causalidad, que es precisamente el gradiente, ¿no? Biológico. Entonces, entre más horas de vuelo tengamos, pues mayor es el riesgo, ¿no?, de presentar un evento de trombosis. Y embolismo pulmonar asociado a vuelos internacionales es de 25 eventos por cada millón de viajeros. Pero ahora yo les voy a mencionar que alrededor del mundo anualmente se desplazan más de 1000 millones de viajeros, ¿no? Entonces, si nosotros ajustamos o estimamos cuántos eventos se asocian a los vuelos internacionales, conociendo que anualmente tenemos más de 1000 millones de vuelos de viajeros internacionales, entonces pues podemos obtener una gran población que es afectada por este tipo de padecimientos, de complicaciones, ¿no? Tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estima que anualmente ocurren alrededor de 8.600 casos de trombosis venosa relacionados con los vuelos internacionales, ¿no? Entonces, es una cifra interesante. Ahora, en cuanto al riesgo, pues vamos a tener algunas generalidades que debemos de tomar en cuenta a la hora de estar evaluando el riesgo cardiovascular de viajeros internacionales. Generalmente es relacionada con vuelos de más de 4 horas, es muy difícil que se presenten vuelos de menos de 4 horas, a menos que sean múltiples destinos en un mismo itinerario con una separación de menos de 28 días entre cada uno de los vuelos. Entonces el riesgo se va acumulando, ¿ok? Por precisamente que se mantiene activa la cascada de coagulación. Bueno, vuelos múltiples en intervalos cortos, es lo que les mencionaba. La mayor incidencia se observa en adultos jóvenes de la trombosis venosa del viajero. Generalmente no se presenta de inmediato o durante el vuelo o de inmediato después de bajar del avión. Tarda entre 3 a 4 semanas en desarrollarse la trombosis. Entonces, cuando llegan al hospital es difícil establecer el vínculo entre los vuelos y el antecedente vuelo con el evento de trombosis. Se concentra en mujeres, en especial tomando anticonceptivos orales. Bueno, esto ya es bien sabido por ustedes. La talla se considera un factor determinante y esto es precisamente porque los asientos de avión están diseñados para una población promedio, de una talla promedio. Entonces, los extremos de tallas pues quedan expuestos o tienen este factor de riesgo adicional, ¿no? Que son personas que midan menos de 165 centímetros o personas que midan más de 185 centímetros, es un factor de riesgo adicional. Entonces, vayan haciendo las cuentas. Un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos, o sea, sobrepeso u obesidad, también se añade o se agrega a los factores de riesgo relacionados con el viaje. Ahora, particularmente tenemos subpoblaciones dentro de la población de viajeros internacionales que están todavía más expuestos a presentar este tipo de eventos. Mujeres con trombofilia, obviamente, riesgo 16 veces mayor al de un viajero normal, sin riesgos. Mujeres que consumen anticonceptivos orales, se ha valorado el riesgo 14 veces mayor al de un viajero convencional, sin factores de riesgo.
Ahora, viajeros con enfermedades preexistentes, se ha evaluado el riesgo en viajeros con enfermedad cardiovascular como hipertensión arterial sistémica, diabetes, artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica y VIH. Estas son nada más las poblaciones que se han podido evaluar para establecer algún riesgo. O alguna proporción. Representan el 40% de los casos que se reportan de trombosis venosa del viajero. ¿Okay? Y viajeros con cirugía reciente, fracturas o policontundidos, también representan una tercera parte de todos los casos reportados por los diferentes reportes de casos, series de casos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa también con el riesgo? Pues el riesgo, como ya lo vimos, es dependiente de la duración y cantidad de los vuelos, ¿no? Vuelos de más de 4 horas duplican el riesgo de presentar trombosis, y vuelos múltiples de más de 4 horas pues pueden tener un riesgo de 1 por cada 1000 viajeros. ¿Okay? Ahora, ya pasamos de la parte de riesgo a la parte de prevención, medidas preventivas efectivas o evaluadas en los viajeros internacionales. ¿Okay? Sabemos, o es muy frecuente, bueno, ya está muy estudiado que el ambiente de cabina seco y frío de un avión predispone a la deshidratación, ¿no? Entonces, ese es un factor que abona al riesgo de generar un ambiente propicio dentro del organismo para la trombosis venosa, ¿no? ¿Y por qué es un ambiente seco? Pues por el tipo de filtros que se utilizan, y frío también por el tipo de filtros que se utilizan dentro de las cabinas de aviones, ¿no? El consumo de bebidas alcohólicas